Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar podcast. Bueno, es un webinar tipo podcast en el que vamos a hablar sobre un ámbito que suele ser muy criticado, muy hablado y que muchas veces pues muy pocas personas conocen. Y ese es justamente el ámbito de las instituciones educativas que tenemos en México. Ok, para comenzar esto sí hay que aclarar algunas cuantas cosas. Cuando hablamos del ámbito educativo, estamos hablando de un proceso que es bastante complejo y que no se reduce única y exclusivamente a lo que sería la educación formal. Sin embargo, hablando desde el punto de vista del Estado mexicano, pues sí hay una institución o sí hay instituciones que se dedican sobre todo pues a regular este ámbito y a diversas funciones respecto al mismo. Vamos a conocer algunas de ellas y básicamente este video se divide en tres partes. La primera parte trata justamente de estas instituciones, que solo voy a mencionar dos. Además de estas instituciones del Estado, voy a mencionar lo que son también universidades públicas. En este momento no voy a meter la cuestión de las universidades privadas porque hay un mundo de universidades privadas, como la mayoría sabe, y me voy a centrar exclusivamente en las que son a nivel nacional y en las que existen aquí en Quintana Roo. Pero enfocándome un poco más en lo que sería la zona norte y para ser más específicos en Cancún. Sin embargo, voy a mencionar también de otras partes del estado para que también se conozcan, porque muchas veces los estudiantes no saben exactamente qué opciones tienen ni qué carreras ofrecen en otros lados. Entonces, pues como soy de Cancún, pues obviamente voy a hablar de Cancún. Pero sí quiero aclarar que no solo me voy a enfocar en eso. Y por último, los rankings de universidades a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y a nivel México. Para que se conozca un poco más sobre cómo son los rankings, qué es lo que miden y qué lugar estamos ocupando o qué lugar ocupan varias universidades mexicanas dentro de este ranking, ya sea a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y a nivel nacional. ¿Cómo estamos a nivel nacional? Entonces, pues comenzamos. Ok, tenemos una primera institución que es la que por excelencia se dedica a lo que va a ser propiamente la educación, y esta es la SEP. Sin embargo, la SEP se le considera una institución centralizada y va a haber otra que va a ser descentralizada, que va a ser el CONACYT. ¿Por qué es centralizada la SEP? Pues porque es una Secretaría de Estado y por lo tanto responde directamente al Ejecutivo, es decir, al presidente de la República, ya que es parte de su gabinete legal, es decir, de aquellas instituciones, de aquellas secretarías de Estado que le ayudan a gobernar. Entonces tenemos la SEP. ¿Quién regula la SEP o qué ley es la que regula la SEP? Básicamente la misma ley que regula cualquier otra Secretaría de Estado, que es la Ley Orgánica de Administración Pública. En este caso podemos encontrar que esta reglamentación sobre sus funciones la podemos encontrar en el artículo 38. Por otro lado, una de las funciones principales de la SEP, aunque ahorita voy a mencionar algunas más porque son varias, es diseñar, coordinar, ejecutar las políticas públicas de educación en el país. Tiene mucha relación con otras instituciones o con otras secretarías, por ejemplo, con la Secretaría de la Cultura, por la cuestión de la formación artística. Entonces, sí tiene mucha relación con la Secretaría de la Cultura, con la CONADE por la cuestión de la formación física y con el CONACYT por la cuestión de la formación científica. El primer titular de la SEP fue José Vasconcelos, que va a aclarar que, aunque la SEP, como la conocemos hoy en día, nació con José Vasconcelos, siendo su primer titular, realmente prácticamente desde 1800, bueno, desde que México se independizó, unos cuantos años posteriores, 1860 y algo, ya existía una institución que se dedicaba a la instrucción pública. Fue cambiando con el nombre hasta llegar a la Secretaría de Educación Pública, como hoy en día la conocemos, pero básicamente sí ha existido este tipo de secretaría que se dedica exclusivamente a la educación. Entonces, ¿cuáles van a ser algunas de las funciones que tenga la SEP? Básicamente, considerando estos elementos, podemos mencionar, entre otras, organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, perdón, organizar, vigilar y desarrollar a las escuelas oficiales, a las incorporadas o reconocidas.
Por lo tanto, tanto escuelas que son propiamente de gobierno como a las que se incorporan, que son las escuelas privadas. También organizar y desarrollar la educación artística, que se imparten en escuelas e instituciones oficiales o incorporados a esta enseñanza. Crear y mantener las escuelas oficiales de la Ciudad de México, que cabe aclarar que este punto habría que revisarlo porque con el cambio de DF a Ciudad de México puede ser que haya habido alguna modificación al respecto. Crear y mantener en su caso escuelas de todas clases que funcionen en la República, dependientes de la Federación, exceptuando aquellas que por ley están adscritas a otras dependencias del gobierno federal. Vigilar que se observen y se cumplan las disposiciones en educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal establecidas en la Constitución, es decir, que se respete el artículo 3º constitucional, así como hacer valer la Ley General de Educación, ejercer la supervisión y vigilancia que proceden los planteles que imparten educación en la República, promover la creación de institutos de investigación científica y técnica, establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios, es decir, todo lo necesario para que se desarrolle la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior en México. Orientar y coordinar las dependencias competentes del gobierno federal y de las entidades públicas y privadas para la investigación científica y tecnológica, otorgar becas, revalidar estudios y títulos, conceder autorización para el ejercicio de las capacidades que acrediten, formular catálogo de patrimonio histórico nacional, organizar y sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, entre otras cosas. Y básicamente la conservación del tesoro histórico y artístico del país, conservar y proteger los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, y orientar las actividades artísticas, culturales y recreativas. Esa es básicamente la función de la SEP. Sin embargo, además de sus funciones, quiero mostrarles algo más. Este algo más es justamente la cuestión de cómo se organiza, que muchas veces la mayoría no conocemos su organización. Vamos a ver un poco sobre su organización. Sin embargo, la información que les estoy mostrando, aunque está en la página de la SEP, su vigencia es hasta el 28 de diciembre del 2018. Puede ser que haya habido ya alguna modificación, pero pues hasta esa fecha, que es la que tienen en su página oficial, puede haberse modificado. Entonces veamos un poco sobre cómo es su estructura. Bien, en primer lugar tenemos al secretario de Educación. En este caso, el secretario de Educación va a tener para apoyarse varias subsecretarías u oficinas. Las oficinas de jefatura del secretario y de las cuestiones jurídicas las voy a dejar de lado porque realmente para cuestiones que estamos estudiando pues no son importantes. Y también voy a dejar de lado lo que sería esta parte aquí, que es la cuestión de las finanzas y lo que serían los recursos humanos. Entonces solo me voy a enfocar en las subsecretarías. Para eso me voy a fijar entonces en estas 4 de acá. Hay básicamente 4 subsecretarías. La subsecretaría de Educación Básica, la de Educación Media Superior, la de Educación Superior y la de Planeación, Evaluación y Coordinación. Estas subsecretarías lógicamente apoyan al secretario para la cuestión de las funciones de la SEP en cada una de estas de estos tipos de educación, ya sea básica, media, superior, superior, pero también la planeación y evaluación. Vamos a ver que hay también unos organismos que dependen directamente de la SEP, pero ahorita los checamos. Bien, en la Subsecretaría de Educación Básica tenemos la Dirección General de Desarrollo Curricular, la Dirección General de Materiales Educativos, la de Desarrollo y Gestión Educativa, la de Educación Indígena y la de Formación Continua y Actualización del Profesional de Maestros en Educación Básica, es decir, en todo lo que tiene que ver con educación básica. De esta subsecretaría también pertenecen o está a cargo de lo que sería la Coordinación General de Aprende.mx, que habría que verificar que todavía exista porque recuerden que esto tiene vigencia hasta el 2018, y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, que también hay que verificar que todavía aplique. Eso sería respecto a la educación básica. Aquí por educación básica se está entendiendo la preescolar, la primaria y la secundaria. ¿Qué pasa cuando un muchacho de secundaria quiere pasar entonces a la educación media superior, o lo que comúnmente llamamos como prepa? Bueno, hay que aclarar que muchos padres de familia y alumnos no conocen lo que es los diferentes tipos de preparatorias que existen.
Es decir, el nombre lo dice muchas veces y eso parece bastante claro, pero y hoy ya no es tan marcada la diferencia como antes, pero en su momento sí era muy marcado el ser de prepa general, de ser de una prepa tecnológica o una preparatoria o profesional y de una preparatoria bivalente, es decir, que tenías tanto elementos generales como técnicos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de una preparatoria general son normalmente las preparatorias de las universidades estatales o de la misma UNAM, que suelen ser preparatorias generales, no siempre, pero suelen serlo. Del ejemplo de las preparatorias técnicas o profesionales, pues tendríamos, por ejemplo, el CONALEP, y de las que son bivalentes, es decir, las que antes te daban parte general, parte técnica, pues tenemos a CITE y a CEBETIS, más bien a CEBETIS, o lo que antes era CEBETIS. ¿Ok? Esos son solo ejemplos, obviamente estas diferencias ya han sido más matizadas, porque antes, por ejemplo, alguien de CONALEP tenía que hacer ciertas revalidaciones para poder estudiar en la universidad. Hoy en día pues, ya está de alguna forma más estandarizado y por lo tanto ya no es necesario en algunos lugares hacer algún trámite extra para poder validar tu certificado de CONALEP, por ejemplo. Pero sí es más moderno. Entonces ahorita en general podemos decir que cualquier preparatoria te puede llevar a la universidad si tú gustas. Entonces, en la Subsecretaría de Educación Media Superior es donde vamos a encontrar justamente todo eso. Por ejemplo, tenemos la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Agropecuaria y de Ciencias del Mar. ¿Ok? Esta es una, que básicamente aquí encontramos a los CETMAR. Tenemos la Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, que aquí tendríamos a CECITE y CEBETI seguramente. Y probablemente a CONALEP también. Y tenemos la Dirección General de Bachillerato, es decir, de los bachilleratos generales. Además de que aquí también se ven los de los otros. Y Dirección General en Centros de Formación para el Trabajo, como los CECATIS. Es decir, donde se forma para algún oficio, como puede ser vendedor de viajes o asesor turístico, o aprender idiomas, o por ejemplo, si quieres ser sastre o modista, también ahí puedes aprenderlo. Entonces, los CECATIS son también para trabajar, o sea, son para formarte para el trabajo. Luego tenemos la Subsecretaría de Educación Superior. Como su nombre indica, se va a dedicar a la educación superior, que incluye universidades y tecnológicos. Vamos a encontrar entonces la Dirección General de Educación Superior Universitaria, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación y la Dirección General de Profesiones, que es donde se ve cuestiones como lo que sería la cédula profesional y otros trámites. Ahorita vamos a ver que hay otras dependencias. De hecho, hay otras dependencias que tienen que ver con la Subsecretaría de Educación Superior. Esas son estas siguientes. El Tecnológico Nacional de México, lo que es la Universidad Abierta a Distancia de México y la Universidad Pedagógica Nacional. Estas tres instituciones educativas, que también son a nivel nacional, por eso las voy a mencionar en la parte de las universidades, dependen directamente de lo que es la Subsecretaría de Educación Superior. Por lo tanto, le pertenecen o le corresponden a la SEP, todo lo relacionado con ellas. Y por último, la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, como su nombre indica, pues va a verificar toda esta cuestión que tiene que ver con la planeación y programación y estadística educativa, evaluación de políticas, acreditación, incorporación y revalidación, el sistema de información y de gestión educativa y la televisión educativa. Y de ella va a depender también la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Por último, fuera de estas 4 subsecretarías hay otra institución que responde directamente a la SEP, pero no a la Subsecretaría de Educación Superior, sino directamente a la SEP de acuerdo con este organigrama, es decir, al secretario. Este es el Instituto Politécnico Nacional. Obviamente el Politécnico tiene su propio rector y todo, pero de alguna forma depende de la SEP más directamente. Aquí no entran la UNAM, no entran las universidades autónomas, ni nada por el estilo, porque como su nombre indica, pues esos son estatales muchas veces, o en el caso de la UNAM, pues tiene su propia autonomía, y por lo tanto no depende de esta jerarquía de la SEP. Bien, dicho esto, regresemos entonces a nuestras diapositivas. Ese es el caso de la SEP. Veamos entonces ahora otro caso. En este caso es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o lo que generalmente conocemos como CONACYT. El CONACYT diseña, planea, ejecuta y coordina las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. Creo que eso es bastante claro, ya que el mismo nombre lo dice. Y tiene varias funciones.
¿Cuáles son esas funciones? Que aquí solo puse esta y la de por acá, la de asesorar a organismos públicos, dependencias federales, secretarias de Estado y cualquier otra instancia de gobierno. Pero hay otras funciones también bastante importantes que realiza el CONACYT. Por ejemplo, nada más para que nos demos una idea de la importancia que tiene. En primer lugar, va a formular y proponer al gobierno las políticas nacionales y estrategias de ciencia y tecnología e innovación de calidad en el país, y que tiene que ser en concordancia con la política de desarrollo económico y social que tenga el Estado, es decir, que el gobierno en su momento haya presentado. Además de evaluar y supervisar dichas políticas. Concertar los esfuerzos científicos, tecnológicos y de innovación que se realicen con el extranjero o en el extranjero, promoviendo redes de investigación y desarrollo de los mismos, seleccionar, aprobar y supervisar y evaluar investigaciones financiadas por el FONACYT, que es un fondo que es exclusivamente para lo que sería la ciencia y la tecnología, asesorar a los poderes del Estado en todos los aspectos relacionados con las áreas de competencia del CONACYT, es decir, si el presidente o si el gobierno de la República necesita información sobre algún tema que tenga que ver con ciencia o tecnología, se supondría que el CONACYT debería de apoyar asesorando de manera correcta. Determinar los criterios y principios de ciencia, tecnología e innovación que se debe incorporar a las políticas nacionales, reglamentar y ejecutar la política de asignaciones de recursos del FONACYT, es decir, del Fondo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, promover la difusión de actividades científicas, tecnológicas y de innovación y su ordenamiento y sistematización, promover la normalización y evaluación de procesos, productos y servicios que tengan que ver con tecnología, auspiciar programas de formación y especialización de los recursos humanos dentro de lo que sería el Sistema Nacional de Calidad y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, incentivar la generación, uso y difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, establecer y mantener relaciones con organismos similares públicos y privados extranjeros, concertar y apoyar la acción de entes públicos nacionales, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales en materias de su competencia de ciencia y tecnología, entre otras tantas. De hecho, son bastantes, pero en general todo tiene que ver con el fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología, la innovación y calidad, ¿ok? Tanto en instituciones públicas, privadas como empresas. Todo eso lo podemos encontrar, lógicamente, dentro de sus propios estatutos. Cabe mencionar que el CONACYT tiene varios centros de investigación pública, es decir, que sí dependen de fondos públicos. Hay muchos, de hecho, sí son bastantes. Tenemos, por ejemplo, el Centro de Investigaciones de Óptica, el de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el de Investigación de Química Aplicada, Desarrollo Tecnológico Electroquímico, etc. Es decir, hay varios. Pero hay que enfocarnos en la otra cuestión. Además de los centros públicos de investigación que tiene esto que yo le puse simplemente como SIN. El SIN es el Sistema Nacional de Investigadores, que de hecho me equivoqué, es SNI, Sistema Nacional de Investigadores. Y vamos a tener que el Sistema Nacional de Investigadores va a financiar, apoyar, promover y adjuntar básicamente a todos los investigadores, bueno, a todos los que quieran ser investigadores o que ya son investigadores de México. ¿Cómo es el proceso? Por si, que yo espero que alguien en su momento quiera llegar a hacer un doctorado y poder investigar. Si tú quieres y deseas esto, ¿cuál es el proceso que tienes que pasar por lo menos ahorita? Obviamente esto puede ser modificado en algún momento, pero lo puedes revisar en su momento, pero básicamente esos son los pasos. Primero, tú inicias como candidato. ¿Qué debes poseer para poder ser un candidato, por ejemplo, a un apoyo conocido? Bueno, para poder integrar al Sistema Nacional de Investigadores. Primero, poseer un doctorado. Eso es importantísimo, tener un doctorado. Si tienes un título de médico, bueno, hay otros criterios, pero básicamente, pues básicamente tú tienes que tener un doctorado o tener los criterios si eres médico que te pidan. Y demostrar capacidad para realizar investigación, ya sea, y normalmente eso lo van a hacer con la evaluación de tus productos de investigación científica o tecnológica. Esto es para ser candidato. Ya que eres candidato, digamos que te aceptan y pasas a nivel 1. Bueno, te pueden poner a nivel 1. ¿Cuál es el nivel 1? El nivel 1 es poseer el grado de doctorado, como se decía anteriormente. O sea, es decir, tienes que cumplir con la cuestión del candidato de ya tener el doctorado, haber realizado trabajos de investigación científica o tecnológica original y de calidad que se demostrará presentando tus productos de investigación o de desarrollo tecnológico, y haber participado en la dirección de tesis de licenciatura o posgrado o en impartición de asignaturas, así como en otras actividades
docentes o formativas. Es decir, para tú poder pertenecer al nivel 1, ya tienes que haber hecho investigaciones, ya te las tienen que haber juzgado, y además tienes que haber sido de alguna forma maestro, porque, o bueno, haber participado en la dirección de tesis o haber dado asignaturas, lógicamente que tengan que ver con lo que tú estás haciendo, ¿no? El nivel 2, además de cumplir con lo del nivel 1, debes haber realizado otra investigación original de calidad reconocida y constante. Es decir, esto ya es más constante. Básicamente, una vez que entras a esto es porque ya vas a estar haciendo investigaciones, pues básicamente porque eso es de lo que trabajas. Tu trabajo es hacer investigaciones. Entonces, tienes que hacer más investigaciones, liderazgo en una línea de investigación, haber dirigido tesis de posgrado, ya no solo de licenciatura, sino de posgrado, y lo previsto en el artículo 37 de lo que sería la normativa interna del SNI. Y luego, para el nivel 3, hay que cumplir con lo del nivel 2, que tu investigación además tenga trascendencia en el ámbito científico-tecnológico para generar o aplicar conocimientos, haber realizado actividades sobresalientes de liderazgo en la comunidad científica o tecnológica nacional, tener reconocimiento nacional e internacional por tu actividad científica o tecnológica y haber realizado una destacada labor de formación de recursos humanos de alto nivel en el país. Es decir, nuevamente la cuestión formativa. ¿Ok? Básicamente eso es lo que se necesita para poder llegar hasta un nivel 3 en lo que sería el Sistema Nacional de Investigadores. Bien, continuemos entonces con la segunda parte. Esta segunda parte va hoy a ver lo que son universidades públicas nacionales. Es decir, yo sé que hay muchas universidades públicas muy buenas en el país, pero me voy a enfocar únicamente en las que son a nivel nacional. Y son universidades estatales muchas veces. Cabe mencionar otra cuestión antes de pasar a este punto. Respecto a la SEP y al CONACYT. La SEP y el CONACYT estoy hablando de a nivel estado mexicano, es decir, a nivel federal. Cada estado suele tener también su propia secretaría, es decir, hay una Secretaría de Educación Estatal. En el caso de Quintana Roo, esta es la SEC o SAIC, que acá rato le cambian de nombre, pero bueno. Y otros estados van a tener sus propias instituciones que tienen que ver justamente con la cuestión educativa de esos estados. Y luego tenemos también, vamos a decir que la versión del CONACYT, que recuerden que es descentralizado. Además de que el CONACYT tiene sus propios institutos o sus propios centros de investigación en diferentes partes del país, además de eso, también cada estado puede llegar a tener su propia versión del CONACYT, es decir, un consejo de ciencia y tecnología, pero que sea estatal. En Quintana Roo también tenemos el nuestro y también hay una red de investigadores, pero a nivel estatal. Entonces también existen, simplemente no lo menciono porque pues, son a niveles de estado. Ok, veamos ahora sí las universidades públicas nacionales, ya habiendo hecho énfasis en que solamente me voy a fijar en las que son nacionales. Comencemos con la más conocida, la UNAM, o Universidad Autónoma de México. Ok, la UNAM tiene muchas carreras, tiene 128 carreras en 4 áreas, que son las de físico-matemáticas. Eso es como ellos lo dividen. En ciencias físico-matemáticas, ciencias biológicas, químicas y de la salud, ciencias sociales y las humanidades y artes. Entonces son básicamente 4 áreas en las que ellos dividen lo que serían sus carreras. O sea, estas 128 carreras. Ok, cuenta con 31 sedes académicas, tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República. Hay una disculpa, la sede de ciudad se me fue. Ok, se lo voy a mostrar rápidamente, pero cabe aclarar que sí son muchísimas carreras las que tiene la UNAM. Esto, por un lado, me parece completamente positivo, lógicamente. Pero, sí son demasiadas carreras, no vamos a poder ver todas. Sin embargo, las carreras de la UNAM, una de las ventajas que tiene al tener tantas es que tú puedes tener más opciones. Cabe aclarar que en psicología existe un pequeño fenómeno que es justamente la paradoja de la libertad, que es que mientras más opciones tengas, menos puedes decidirte. Pero vaya, si alguien tiene así como que no sabe exactamente qué quiere, igual ver más opciones, pues podría ayudarle. Estoy hablando aquí únicamente de las opciones que serían, vamos a llamarles, pues de licenciatura. ¿Por qué no me estoy fijando en otro tipo de opciones? Porque simple y sencillamente no podríamos acabar nunca, ¿no? Porque tiene, además de licenciaturas, tiene educación continua, tiene posgrados, como pueden ser maestrías y doctorados o diplomados. Entonces, pues sí tiene bastantes.
Toda esta información la pueden encontrar en la página web de la UNAM. Si entran a donde dice oferta educativa, los va a mandar a esta página. Y lógicamente aquí les va a decir si tú lo quieres por área de conocimiento. Vamos a fijarnos únicamente en las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías. Tan solamente en esta área tiene todas estas carreras que van desde actuaría, arquitectura, ciencias de datos. De arquitectura, por ejemplo, tiene dos, la arquitectura en general y otra que es especializada en paisaje, arquitectura del paisaje. Ciencias de datos, ciencias materiales, de la comunicación, de la tierra, diseño industrial, física, física biomédica, geociencias, todas las ingenierías habidas y por haber, por ejemplo, la ambiental, la civil, la de minas y metalúrgica, eléctrica, electrónica, computación, ingeniería de energías renovables, en sistemas biomédicos, en telecomunicaciones, en geofísica, en telecomunicaciones, pero con énfasis en sistemas y electrónica, en geología, en geomática, en ingeniería industrial, mecánica, mecánica eléctrica. En fin, creo que entendieron la idea, tiene un montón, y así podemos ver con diversas áreas del conocimiento. Si nos vamos a las de ciencias biológicas, químicas y de la salud, va a tener otra cantidad enorme de carreras. Entonces, la UNAM tiene esta ventaja, no todas se dan en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, voy a quitar tantito esta pantalla. Este edificio que se está viendo acá, que por cierto es Patrimonio de la Humanidad, es justamente en Ciudad Universitaria, donde yo tuve el honor de poder dar unas pláticas en un congreso que hubo de filosofía internacional, aquí en el CCH. Bien, este edificio es en Ciudad Universitaria. Lógicamente está en la Ciudad de México. Pero además de este edificio, o de esta zona que es la Ciudad Universitaria, hay facultades y hay otros centros, también de la UNAM, que están dispersos en la Ciudad de México, en otros lados, como la FES. Y además hay centros también en otros lados de la República. Entonces, no todos los centros llevan todas las carreras o no las llevan de la misma manera siempre. O sea, puedes encontrar diversas carreras en diferentes centros. Pero pues Ciudad Universitaria es como que lo más reconocido. Bien, este es el caso de la UNAM. Siguiente caso, el caso del Politécnico Nacional. Este fue fundado en 1936 por Lázaro Cárdenas, básicamente como su nombre lo indica, y de hecho su lema lo dice también, que es la técnica al servicio de la patria. Pues en teoría debería dar carreras técnicas. La realidad es que da también otras carreras que no son propiamente técnicas o que no tienen que ver con ciencia o tecnología, porque también dan algunas humanidades, me parece excelente. Tiene 293 programas educativos, tiene 82 unidades académicas, también, al igual que la UNAM, es una de las mejores universidades del país y cuenta con sus propias preparatorias, que me parece que le llaman vocacionales. La UNAM tiene también sus propias preparatorias, cabe aclarar. Es decir, aquí podemos encontrar los CCH o los Centros de Humanidades. También tienen otros que están más especializados en ciencias como tal. Ciencias y humanidades, es el CCH. Pero también tiene prepas como tal. Y además hay preparatorias privadas que están incorporadas a la UNAM. No directamente a la SEP, sino a la UNAM. Y por lo tanto tienen el sistema o el programa de preparatoria que tendría la UNAM. Y por lo tanto, bueno, pues básicamente tú sales con un título o bueno, con un certificado de la UNAM en preparatoria, y también hay universidades que lo tienen respecto también de la UNAM, y por lo tanto sales con un título de la UNAM, a pesar de que tu universidad no sea la UNAM propiamente. Ok, entonces tenemos el IPN, también tiene muchas carreras. Yo les sugiero que si alguien está interesado en revisar todas las carreras, pues entre a su página web. Todos los enlaces de todo lo que estamos viendo van a estar en la descripción de este video, entonces no se preocupen por eso, ahí van a encontrar toda la información. De la Universidad Pedagógica Nacional fue fundada en 1978. Esta, recuerden que depende de la Subsecretaría de Educación Superior. El IPN depende de la SEP directamente, no de la Subsecretaría. ¿Cuál es la finalidad de la Universidad Pedagógica Nacional? Pues básicamente formar profesionales de educación en licenciatura y posgrado y atender las necesidades del sistema educativo nacional. Estas son algunas de las carreras que tienen. Lo que es la enseñanza del francés y la educación e innovación pedagógica están en línea. Las demás están en presencial y tenemos administración educativa, intervención educativa, psicología educativa, pedagogía, sociología de la educación y educación indígena. Entonces, estas las podemos encontrar en los módulos de la Universidad Pedagógica Nacional, que me parece que aquí en Cancún hay uno también. Luego tenemos la Universidad Abierta y a Distancia de México, o la UNADAM. Esta nació en el 2009 como el ESAT, o sea, todavía no era oficialmente universidad como tal. Fue con Calderón, me parece, que cambia su nombre a UNADAM. De hecho, no, perdón, nació con Calderón. En el 2012 cambia por decreto presidencial su nombre a UNADAM, es decir, ya es oficialmente universidad.
Todas sus carreras son completamente en línea y son gratuitas. Tiene licenciaturas, tiene TCUs o lo que es técnico superior universitario, que es básicamente la misma licenciatura, pero la mitad de la carrera. Es decir, si la licenciatura, por licenciatura entiendes de la licenciatura y las ingenierías. Si las licenciaturas e ingenierías duran 4 años, los TCU duran 2, la mitad de la carrera. Y es básicamente el mismo programa, con la excepción de que pues, solo dura 2 semestres, perdón, 2 años y no los 4 años que duran las licenciaturas e ingenierías. Y posgrados. De hecho, ya son 3. Por cierto, aquí puse 2, pero son 3. Que es una maestría en seguridad alimentaria, una maestría en enseñanza de la historia de México y una especialidad en enseñanza de la historia de México. Es decir, una cosa es la especialidad y otra cosa es la maestría. Entonces tiene los dos, son tres posgrados, una especialidad y 2 maestrías. ¿Cuáles son las carreras que se ofrecen acá? Ese pues era más fácil de podérselos mostrar, porque ya solamente era copiar y pegar. Entonces aquí está. Tenemos, todas estas las pueden estudiar en línea. Antes estaba más bonito el diseño, tenían sus logotipos de cada carrera. Pero ustedes pueden revisar esta página y van a encontrarse con todas estas carreras. Son bastantes carreras. Aquí inclusive tenemos biotecnología, tecnología ambiental, seguridad alimentaria, que ya mencioné que también hay una maestría en esto. Esta es la licenciatura. Y a la vez hay de todos estos mismos, pero su TCU. Es decir, hay un TCU en biotecnología, uno en mercadotecnia, uno en pymes, así con cada uno de ellos. Entonces son bastantes, inclusive carreras tradicionales como derecho. Tenemos inclusive nutrición aplicada, telemática, entre otros. Todos en línea y completamente gratuitos. Bien, pasemos al Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico Nacional de México es realmente un conglomerado de muchas instituciones. Es decir, no existe, sí existe el Tecnológico Nacional de México, vaya, pero esto implica que hay muchos tecnológicos repartidos por todo el país. Actualmente está integrado en 266 instituciones que están en todos los estados de la República. Aquí en Quintana Roo vamos a tener al Instituto Tecnológico de Cancún y al de Chetumal. Ignoro si en Playa del Carmen o si en Felipe Carrillo Puerto hay tecnológico, pero por lo menos si hay en Cancún y Chetumal es 100% seguro que hay. Los primeros institutos fueron o surgieron en 1948. ¿Qué es lo que pasaba con los institutos tecnológicos? Que ellos nacieron como parte o estaban incorporados al Politécnico Nacional. En 1959 fue cuando se desincorporaron, es decir, se separaron del tecnológico y pasaron a depender de la Subsecretaría de Educación Superior, como ya lo mencionamos anteriormente. ¿Por qué no les puedo mencionar las carreras? Porque las carreras van a depender del estado y ciudad donde se encuentren. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Cancún no tiene las mismas que el Instituto Tecnológico de Chetumal. Tal vez algunas se repitan, pero no tienen exactamente todas ni las mismas. Va a depender de, pues, el contexto socioeconómico en el cual se encuentran. Por lo tanto, aquí sí no les puedo mostrar carreras, pero pues básicamente las que tienen que ver con ingeniería son las que suelen haber en estos tecnológicos. Pasemos entonces al tercer punto. Bueno, sigue siendo parte del segundo punto, pero ahora vamos a enfocarnos únicamente en universidades públicas de Quintana Roo, que tampoco voy a mencionar todas, solo me voy a enfocar en las más grandes o principales. Tenemos en primer lugar no primer lugar en cuanto que está mejor, sino en primer lugar en cuanto que es la primera que estoy poniendo, tenemos a la UCRO o Universidad de Quintana Roo. Esta no es universidad autónoma, es decir, todavía nos falta agregar el autónomo porque pues todavía no se ha decretado su autonomía, pero aquí tenemos que es la Universidad de Quintana Roo, esta es la estatal. Fue creada en 1991 por el gobernador Miguel Borge y por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Su sede está en Chetumal, pero podemos encontrar unidades académicas en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen. Y tiene aproximadamente 20 licenciaturas. De estas 20 licenciaturas, me gustaría sí mostrárselas. Tiene 20 licenciaturas. Lógicamente no todas las licenciaturas las van a encontrar en todos lados. Es decir, en Cancún se dan algunas, en Cozumel se dan algunas, en Playa del Carmen se dan algunas, y en Chetumal me parece que sean todas. Me parecen interesantes algunas de sus carreras. Desafortunadamente no las vamos a encontrar en todas las ciudades, y si alguien quisiera estudiar alguna de ellas tendrá que irse hasta Chetumal. Y esto es un grave problema. Por ejemplo, medicina sí la podemos encontrar en lo que sería, pues básicamente, Chetumal. Pero no la encontramos, por ejemplo, aquí en Cancún. ¿Cuál es el problema con todo eso? Pues que, lógicamente, si alguien quiere estudiar medicina, tiene que irse hasta Mérida, que le queda más cerca, a tener que irse hasta Chetumal. Al menos que te guste Chetumal y quieras irte a Chetumal. Pero en general,
El problema pues es ese, que todavía no está en todo o sea, no se dan todas las carreras en todo Quintana Roo. Y algunas que sí son muy importantes, pues te quedan más cerca la UADY, que no la he mencionado, por cierto, pero la UADY está entre las mejores de México. O sea, tendrías que irte hasta Mérida para poder estudiar. Bien, les voy a mostrar en parte su oferta académica. Nuevamente, todo esto lo pueden revisar directamente en las páginas oficiales que van a estar en la descripción. Aquí, por ejemplo, en Chetumal, ¿qué es lo que podemos encontrar? Ingeniería ambiental, ingeniería en sistemas de energía, ingeniería en redes, en recursos naturales, en medicina, farmacia, enfermería, antropología social, derecho, economía y finanzas, seguridad pública, mercadotecnia y negocios, gestión del turismo alternativo, gobierno y gestión pública, humanidades, lengua inglesa y relaciones internacionales. Por ejemplo, yo que estudié filosofía, yo estudié filosofía. Pero si alguien quisiera estudiar algo relacionado con filosofía, por ejemplo, tendría que estudiar humanidades. Y dentro de humanidades ya te vas, dentro de humanidades puedes ya luego enfocarte en lo que es historia, enfocarte en lo que es filosofía o enfocarte en lo que es la enseñanza del español. Entonces, un ejemplo que es más general esa materia, pero ya luego como que te especializas o sales con, tienes una salida en cualquiera de estas. En Cozumel, pues solo podemos encontrar gestión de servicios turísticos, manejo de recursos naturales, mercadotecnia y lengua inglesa. En Playa del Carmen, gobierno y gestión pública, administración hotelera, ingeniería empresarial y derecho. Y en Cancún podemos encontrar administración hotelera, ingeniería en redes, derecho y licenciatura en mercadotecnia y negocios. ¿Ok? Lógicamente también cuenta con maestrías y doctorados, pero pues me voy a enfocar únicamente en eso. Volvamos entonces a nuestra diapositiva y pasemos al siguiente. Tenemos la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Esta fue fundada en el 2010, es bastante reciente. Cuenta con ingenierías y licenciaturas. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la ingeniería en biotecnología, en software, ingeniería financiera y biomédica, que también me parece que son bastante buenas, bastante importantes, porque estas ya van directamente, bueno, por ejemplo, biotecnología y biomédica van directamente al desarrollo tecnológico y científico en la entidad, es decir, aquí en Quintana Roo. Ingeniería en software, también encontramos, por ejemplo, en el tecnológico, pero no con este nombre, más bien este está enfocado completamente al software, en el tecnológico es en informática en general, ¿ok? De licenciaturas, pues administración y gestión de pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, de administración y gestión empresarial, es decir, ya no está enfocado únicamente en pequeñas empresas, y en terapia física, que por cierto, en el de Bacalar, en el que se encuentra en Bacalar, también pueden estudiar esto. Luego tenemos la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Esta está en Felipe Carrillo Puerto. ¿Por qué la menciono? Porque nadie conoce que existe. Bueno, nadie de esta zona sabe que existe. Y hay ciertas carreras que tal vez a alguien le puedan interesar, que si no saben que existe, pues no saben que lo pueden estudiar en Quintana Roo. Como mencioné, su sede está en Felipe Carrillo Puerto. Su modelo educativo es intercultural, multilingüe. Intercultural porque pues ahí va a haber tanto de cultura occidental como maya. Y básicamente el que quiere estudiar algo de cultura, pues ahí se puede ir. Multilingüe, porque vamos a encontrar también hablantes de habla maya, perdón, de lengua maya, de lengua española, y creo que ya, ¿no? Pero vaya, básicamente si llega alguien de otro idioma también puede estar ahí. Y con fuerte vinculación entre diferentes sectores a nivel local, estatal, nacional e internacional. Ok, ¿qué carreras tiene? Bueno, ¿cuál es uno de sus fines? Pues buscar el desarrollo y fortalecimiento de la lengua y culturas mayas en la península de Yucatán. Por eso es que mucha gente habla maya, que recordemos que Felipe Carrillo Puerto es una zona maya, igual que lo que sería José María Morelos, y por lo tanto, al recibir una educación superior de calidad, estas comunidades mayas van a ir teniendo también pues, mejor desarrollo económico y social. Podemos encontrar ingeniería en sistemas de producción agroecológicos, que es bastante importante en la zona, en lengua y cultura, en turismo alternativo, en gestión municipal, salud comunitaria, ingeniería de tecnologías de información y comunicación, desarrollo empresarial, gestión y desarrollo en las artes. Este de lengua y cultura me parece que es de lengua y cultura maya. Tenemos la Universidad del Caribe, o la Unicaribe. Esta tiene su sede en Cancún, fue fundada por Hendrix, o Joaquín Hendrix, que es el gobernador en el año 2000. Cuenta con la radio Unicaribe y la biblioteca Antonio Enríquez Sabiñac, que por cierto me parece que está bastante bien la biblioteca. Y pues básicamente se encuentra en la zona de lo que es Corales. ¿Qué carreras pueden encontrar acá? Recuerden que sí hay maestrías y doctorados, bueno, me parece que aquí hay maestrías. Me estoy enfocando únicamente en licenciaturas, por ejemplo, en el Departamento de Turismo Sustentable, Gastronomía y Hotelería, pues se encuentran eso justamente, gastronomía, turismo sustentable y gestión hotelera, y turismo alternativo y gestión de patrimonio. Es decir, son 3 carreras. Dentro del Departamento de Economía y Negocios tenemos innovación empresarial y negocios internacionales. Nada más como curiosidad cultural.
Yo iba a estudiar innovación empresarial. De hecho, yo pasé todos mis exámenes. Iba a ser de la primera generación de esta carrera porque fue cuando apenas había abierto. Y al final decidí estudiar mejor filosofía, que me gustaba más. Pero realmente sí me interesaba la carrera. Digo, no era mi primera opción definitivamente. Yo hubiera preferido estudiar historia, filosofía, de que fue la que al final terminé estudiando. Entonces, pues, sí, fue mi primera opción. O química. Y por tercera opción, pues tenía esta. Pero realmente sí me llamaba la atención, me estaba interesante. Negocios internacionales también. Luego tenemos el Departamento de Ciencias Básicas e Ingeniería. Ah, otra nota. Por ejemplo, algunos de sus compañeros de hace 2 generaciones terminaron y pudieron entrar a negocios, perdón, a esta acá, Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro. Entonces, y de sus compañeros del año pasado que se acaban de graduar, que ustedes no conocieron, creo que sí los conocieron, pues algunos están en esta o en Ingeniería Industrial y algunos en negocios internacionales. Bueno, en ingeniería, en ciencias básicas e ingenierías tenemos la ambiental, en datos e inteligencia organizacional, en logística y cadena de suministros y la industrial. Esta es también una de las mejores universidades del estado, tiene reconocimientos. Por último, el Instituto Tecnológico de Cancún. No voy a mencionar el de Chetumal, pero el de Cancún. Como les mencioné anteriormente, es parte del Tecnológico Nacional de México, es decir, son una red de universidades o de tecnológicos. Por lo tanto, como mencioné anteriormente, pues va a tener diversas carreras dependiendo de la ciudad. En el caso del Tecnológico de Cancún, me parece que la más antigua fue fundada en 1986, tiene 7 ingenierías y 2 licenciaturas, inició como un módulo del Instituto Tecnológico de Chetumal, es decir, al inicio pues era prácticamente parte del que está en Chetumal, no tenía autonomía propia, no tenía autonomía, mejor dicho, y su primera sede fue el CEBETI 111, hasta que se separa y entonces ya le dan su sede actual, que está en la Avenida Cabá. Y pues como ya mencioné, es parte del Tecnológico Nacional de México. ¿Qué carreras pueden encontrar? Pues aquí está. Contador público, ingeniería en gestión empresarial, ingeniería civil, licenciatura en administración de empresas. Estas dos son las únicas licenciaturas. Ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en mecatrónica, en electromecánica, en informática y administración. De estas, varios de sus compañeros del año pasado fueron a informática o computación. Alguna de estas dos, o fueron a estas dos. Último punto y con eso terminamos este video. El ranking QS. Ese ranking, o QS, es uno de los más importantes para lo que es ver las universidades. No es el único, obviamente, tiene sus propios criterios, va a haber otros criterios de acuerdo con otras personas, pero es uno de los más importantes para conocer qué universidades son las mejores en el mundo y en cada zona y en cada país. Veamos algunos de los criterios. Primero, esos son los criterios que utilizan ellos para poder referirse a por qué dicen que una universidad es mejor que otra y por qué los catalogan. Luego les dan estrellitas por todo esto. Básicamente sus criterios son investigación. Por investigación entiéndase que mientras más maestros investigadores tengas, mucho mejor. Es decir, que creen publicaciones, que sus publicaciones sean de calidad y sean reconocidas. Y esto lo vemos reflejado sobre todo cuando citan tus trabajos de investigación. Luego tenemos el de enseñanza, que tenga un grado excelente de enseñanza, y esto normalmente lo ven porque hacen encuestas a diversos estudiantes de estas universidades o las universidades que son analizadas, y ellos, los estudiantes, son los que califican cómo consideraban que era su enseñanza dentro de, o cómo es la enseñanza dentro de la universidad. Desarrollo académico, este es otro importante. Por desarrollo académico entiéndase, pues que tengas maestros, o sea, que tengas, por ejemplo, grupos relativamente manejables. Es decir, si tienes un grupo ya de 50 personas, pues obviamente eso te baja puntos. Si tienes un grupo de 15, 20 personas, pues es manejable porque puedes dar una atención más personalizada. Entonces, eso es parte importante, que haya grupos manejables, que la atención sea lo suficientemente personalizada, tal vez que haya un departamento donde tengas un asesor que te pueda atender personalmente, etc. La empleabilidad es que las diversas empresas te busquen o les guste que se hayan preparado en una universidad en particular. Esa es otra cuestión importante. Aquí cabe aclarar que esto puede ser un poco tramposo. Si eres una universidad muy grande, o sea, tengan presente que las universidades crean un sentido de identidad. Entonces, como pues es una cuestión social, o sea, como tú creas identidad con una universidad o una institución educativa, como tu escuela, y suele haber estos choques entre escuelas, pues si resulta que alguno de estos alumnos terminó en recursos humanos, es evidente, bueno, no es evidente, pero sí es bastante probable que vaya a querer, pues, meter a gente de su propia universidad, ¿me explico?
Eso se los comento porque por mi propia experiencia personal en un trabajo fue que la de recursos humanos era, de hecho no solamente ha sido el único trabajo, ha sido varios trabajos que me ha pasado y eso lo podemos ver en muchos lugares, pero básicamente la de recursos humanos había estudiado en la Universidad del Caribe y la mitad del área de mercadotecnia y del área de, ¿cómo se llama? De lo que es ventas, casi todos eran de la Universidad del Caribe. Y del lado de mercadotecnia o eran de la Universidad del Caribe o eran de la UNIT. Y muy poquitos eran de otros lados, y pues muchos no tenían ni prepa, o tenían apenas prepa. ¿Ok? Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver, pero pues quiere decir que algo están haciendo bien como para convencer a las personas para que vean más de tu universidad. La internacionalización, es decir, que tú tengas convenios o apertura con otras universidades internacionales y que de alguna manera puedan, pues, tener ese intercambio. Servicios, como puede ser tener una buena biblioteca, tener laboratorios, etc. Enseñanza en línea, que puedas tener o tengas cursos en línea, o que puedas de hecho estudiar la licenciatura en línea o la maestría en línea. La responsabilidad social es otro punto que le dan, que tu universidad se comprometa con actividades sociales. La innovación, el arte y la cultura, la promoción de arte y cultura como festivales, programas, etc. La inclusividad y el criterio de especialistas, es decir, que personas que ya están especializadas en un área digan o tengan un buen punto de vista de tu universidad. ¿De acuerdo? Dicho esto, vayámonos a las estadísticas. Esto lo pueden checar en la página y también se las voy a dejar. ¿Cuáles son las 10 mejores universidades del mundo? Pues básicamente tenemos en primer lugar el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT. En segundo lugar Stanford. Tercero Harvard. En cuarto el Caltech, o el Instituto Tecnológico de California. En quinto lugar la Universidad de Oxford. En sexto, la ETH de Zurich, o Zurich. En séptimo, la de Cambridge. En octavo, el Colegio Imperial de Londres, o Imperial College. En noveno, la Universidad de Chicago. Y en décimo, la UCL. Si se dan cuenta, todas estas son de Estados Unidos y Gran Bretaña, o el Reino Unido, con excepción de la de Zurich, que es de Suiza. Pero fuera de eso, las 10 mejores universidades pues, están en Estados Unidos y Gran Bretaña. Y esta que está aquí como ahora sí que es el punto negro en el color blanco. Luego, las 10 mejores de Latinoamérica. Tenemos la Universidad de Buenos Aires en primer lugar, la Autónoma de México, la UNAM, la de Sao Paulo, la Pontificia Universidad Católica de Chile en cuarto, en quinto, el Tecnológico de Monterrey, en sexto, la Universidad de Chile, en séptimo, la de los Andes, en octavo, la estadual de Campinas, que es en Brasil, en noveno, la Nacional de Colombia, y en décimo, la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Curiosamente, hay dos universidades pontificias. Las universidades pontificias son universidades que dependen, o vaya, que han sido nombradas como pontificias por el Papa. Entonces, de alguna forma, se reconoce que su educación está avalada por el Papa y es adecuada para formación inclusive de seminaristas, en caso de que lo necesiten. Pero además también está abierta a cualquier persona. Entonces, no se crean que únicamente seminaristas o religiosos van ahí, también van pues laicos, o sea, van personas que no tienen nada que ver con la religión, inclusive que no sean católicas. Ok, ¿qué es lo interesante acá? Si nos fijamos, la Universidad de Buenos Aires a nivel mundial está en el punto 66. La de UNAM está en el 100. Quiere decir que hay 34 puntos de diferencia, 34 puestos de diferencia entre esa y esa. Eso me parece que es un punto negativo para la UNAM. Es decir, estamos bastante alejados del primer lugar. El tercer lugar solamente está alejado de nosotros por 15 lugares. Entonces, bueno, eso es como para que nos demos cuenta de que pues no estamos, o sea, sí estamos entre las 10 primeras en este sentido, bueno, están entre las 10 primeras en este sentido, y solamente hay 2 mexicanas. De ahí, Argentina tiene otras 2, Colombia tiene 2, Brasil tiene 2 y Chile tiene 2. Y Colombia también tiene 2. Ok, pues básicamente estos son los países con la mejor educación universitaria y estas son las mejores universidades de Latinoamérica. Veamos ahora las de México. Obviamente este es el ranking actual, es decir, este es el del 2020-2021. Pero en el caso de México tenemos en primer lugar a la UNAM, en segundo el Tecnológico de Monterrey, en tercero el Politécnico Nacional, en cuarto la Universidad Autónoma Metropolitana, en quinto la Ibero, esas ya son privadas, por ejemplo, aquí ya pueden ver que hay privadas, en sexto la ITAM, en séptimo la de Guadalajara, en octavo la Autónoma de Nuevo León, en noveno, que por cierto yo tengo una amiga filósofa que da clases aquí y da maestrías, en noveno la de Américas de Puebla, la de las Américas Puebla,
UTLAP, y en décimo la NAWAC. Ojo, por cierto, creo que la SAI estaba también en la lista, pero no entre los 10 primeros. Esta NAWAC normalmente se refiere a NAWAC Norte. La NAWAC es básicamente una franquicia, entonces, o sea, realmente, vaya, la universidad, no todas las universidades de NAWAC son iguales tampoco, vaya, ¿no? Eso sí que quede claro. Así como la UNAM tiene un montón de sedes, y no quiere decir que todas den exactamente la misma calidad de educación, ¿ok? Entonces, bueno, eso es como para que lo tengan en cuenta, pero sí, ahí está. Estas son las 10 mejores. ¿Cuáles son los 10 últimos puestos en México? Ojo, cabe aclarar que los 10 últimos puestos no es porque sean necesariamente malas. Por eso no quise poner las 10 peores, porque hay videos que sí lo ponen como que son las 10 peores universidades de México. No, no son las 10 peores. Son los 10 últimos puestos porque hay un montón de universidades que simplemente no participan en ese tipo de ranking. O sea, ni siquiera lo intentan, no les interesa, simplemente. Y además, porque de acuerdo con los criterios hay muchas cosas que tendrías que cumplir. Entonces, si eres una universidad pequeña, pues ¿para qué vas a tener internacionalización, por ejemplo? Puede ser muy buena, puede ser excelente, pero, pues, por ejemplo, ya ahí perdiste puntos por no tener eso. O que tal vez no tengas carreras en línea, por ejemplo. Bueno, son pues, puntos que pierdes, pero no porque seas mala, simplemente porque no te interesa o no puedes o no te da el presupuesto para eso. Entonces, no quiere decir que sean malas como tal. Simplemente son los 10 últimos puestos de acuerdo a los criterios de esto y de que hayan participado. Hay otras que simplemente ni participan. Entonces, tenemos a la CETIS Universidad de México. Hay otra junto con esta, por cierto, pero que está también en el 39, no hay lugar 40. En el 41 está la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el 42, la de Quintana Roo. En el 43, la Iberoamericana de Puebla. La 44, la Autónoma de Coahuila, junto con la Tecnológica de México, UNITEC. En el 46, a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. En el 47, la Universidad Marista, que hay en Mérida, por ejemplo. En el 48, la Autónoma de Chihuahua. En el 49, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y por último, Universidad Tec Milenio. Es decir, esta sería el último puesto en México, de las que participan en estos rankings. Bien, con esto prácticamente ya hemos terminado nuestro video. Lo último que quiero mencionar únicamente es un último punto y es esto. Esta página que están viendo en pantalla es de la INCO, es decir, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Esto más bien tiene que ver con empresas y con negocios. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esta página si yo estoy hablando de carreras? Tiene una página, que también les voy a pasar el enlace, que no está actualizada, de hecho se quedó en el 2018, entonces ya su información está desactualizada, pero tiene esta página que es justamente para comparar carreras. ¿Con qué intención hacen ellos esto supuestamente? Bueno, pues porque ellos se han dado cuenta que hay muchas carreras que no te regresan lo que se supone que tienen que regresarte, o que tienen demasiado desempleo. Esto es, y la justificación que dicen es que, bueno, que si vas a gastar tu inversión en una universidad, sea privada o sea pública, pues por lo menos que elijas una carrera que realmente te deje dinero, ¿no? O que te pueda dar desarrollo. Yo no estoy muy de acuerdo con esto en primer lugar porque las carreras son a gusto del mercado. Y eso es malo en sí, o sea, no es malo en sí mismo, pero sí hay un grave problema con eso. Que hay carreras que son muy importantes y que el que no sean beneficiosas para el mercado, aparentemente no implica que por eso no lo sean. Por ejemplo, una de las carreras más despreciadas es el ser maestro. No ser maestro a grado preparatoria o grado universidad, porque para eso normalmente tú ya tienes una carrera distinta y simplemente, como ya es un poco más especializado la prepa y obviamente la universidad está súper más especializado, pues tú ya tienes una carrera que no es propiamente ser maestro. Pero, por ejemplo, la educación básica. En México la educación básica es muy menospreciada. Y por lo tanto, por eso, pues, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno de darles lugares sin siquiera evaluar a los que estaban saliendo de las normales, pues eso ya denigra bastante la profesión. ¿Por qué? Porque básicamente cualquiera, por el solo hecho de haber acabado la carrera, y recuerden que muchos acaban la carrera de panzazo, ya le están dando puesto de trabajo de acuerdo a las políticas del nuevo gobierno. En Finlandia, para tú poder ser maestro de educación básica, no solo tienes mayor prestigio que alguien de universidad, de universidad, por ejemplo, o sea, alguien que dé clases de universidad, sino que aparte es la base de todo lo demás. Es decir, si tú no tienes una educación básica, lo que es kinder, jardín de niños, primaria y secundaria de calidad, obviamente todo lo demás se viene abajo.
Porque si no les enseñas a leer y escribir bien desde el principio y a entender los textos básicos, cuando lleguen a la prepa y a la universidad se les va a costar todavía más. Va a ser menos eficiente y por lo tanto el maestro de universidad tiene que enseñar cosas que debiste haber aprendido en la prepa y el de prepa tiene que enseñar cosas que debiste haber aprendido en la secundaria y así sucesivamente. Entonces, en Finlandia le dan un gran peso, un gran prestigio y un buen sueldo a los maestros de educación básica. ¿Qué pasa aquí en México? Pues que simplemente como hay muchos que estudian eso, pues tenemos mucha cantidad, poca calidad, no hay criterios para que en la escuela pública o suficientes para que tenga una educación de calidad real y menos con esta política de que cualquier normalista ya debe tener un puesto de trabajo. Pues bueno, eso hace que la calidad educativa pues baje. ¿Pueden ser bien pagados en escuelas privadas? Pues no, la verdad es que tampoco les pagan bien. No les pagan lo que realmente tal vez deberían de pagarles. Y no tienen todas las prestaciones que tienen, por ejemplo, en una escuela pública. Por lo tanto, que te paguen más o te paguen menos no es porque tu carrera valga más o valga menos. Que las empresas o el mismo gobierno no sepa el valor que tiene una carrera no implica que por eso no sea importante. Y por otro lado, tampoco vas a estudiar una carrera únicamente por dinero, porque tiene que haber un equilibrio entre que tú tengas el interés y el gusto y la capacidad para una carrera, porque si no te gusta, pues de plano vas a sufrirlo, a pesar de que te pueda dejar mucho dinero. Lógicamente puedes aprender a amarlo en el proceso, pero igual puedes no aprender a amarlo, igual puedes odiarlo toda tu vida. Y terminar no haciendo lo que tú estás estudiando, que tampoco es el chiste. Entonces, lo preferible es sí elegir lo que a ti te gusta, lo que a ti te llama la atención, pero con el análisis adecuado de que, pues, vayas a tener puestos de trabajo. Entonces, eso es importante. Y por otro lado, eso va variando a través del tiempo. Entonces, lo que hoy puede ser una carrera menospreciada, en el futuro puede ser una carrera bastante necesitada. Y por último, si te fijas solo en el criterio económico, hay carreras que son muy bien pagadas, pero que tienen muy pocos empleos. Justamente porque casi nadie se dedica a eso. Por lo tanto, hay que saber lidiar con todo eso. Esta página te muestra, por ejemplo, las 10 carreras con mayor número de profesionistas, las que tienen mayor calidad de inversión, las que tienen un mayor porcentaje de hombres en nuevo ingreso. No sé por qué puso hombres o se refiere a personas en general, pero bueno. Las que tienen mayor demanda, que mayor demanda no quiere decir que sea bueno. Por eso es importante ver todas las opciones que tengas de carrera, porque muchas veces hay carreras que no conocíamos, que ahí están y nadie las estudia. Entonces, pues ahí puede ser que sea algo que nadie ha estudiado y que te pueda servir a ti. Ok, entonces voy a dejarles este material para que puedan investigarlo a quien esté interesado. De mi parte sería todo. Todas las fuentes las pueden ver en la descripción de este video. Y ahí van a encontrar también, junto con las fuentes de este video, lo que sería la Ley General de Educación, para que le den una revisadita. Y pues, esto de mi parte. Nos vemos en la siguiente y hasta luego.